A continuación, la nota con el doctor Diego Bernardini. Tengo que hacer una aclaración. Por un problemita técnico con el teléfono, faltó un pedacito del inicio, allí donde yo hacía el saludo y empezaba la nota haciendo mención a su desaprobación de la norma que se había implementado por parte del gobierno de la ciudad de que los mayores de 70 años tuvieran que permanecer obligatoriamente en el domicilio y salir con un permiso especial. Y este es su parecer y bueno, todo lo que la nota misma trae de mucho interés para todos. Lo bueno es que creo que las personas responsables de esto se dieron cuenta del error que se cometió y hoy nos han buscado a un grupo de expertos para que los acompañemos, para que los asesoremos y para que intentemos que todos juntos de alguna manera los beneficiados sean las personas mayores. Pero es cierto que al inicio de esta medida no fue lo mejor que se pudo haber ocurrido. Bueno, me agrada ser, digamos, portadora de la noticia de que se está consultando a la gente que realmente sabe del tema, como lo sos vos. Y yendo a otro punto, no sé si le estuviste leyendo la nota que hizo... Ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, en el sentido de que los viejos, para que se consideren viejos, es porque no han desarrollado, digamos, sus aptitudes emocionales, una gimnasia física, emocional e intelectual, porque por eso se les considera viejos y eso les hace perder inmunidad, o sea, eso es lo que los hace tener tan bajas defensas. ¿Cómo lo ves? Pacho O'Donnell, no me salía Pacho O'Donnell. Bueno, ok, no leí la nota de él. A mí me parece, con todo respeto, que el señor O'Donnell a veces da una imagen y una exposición que yo entiendo que es su cuestión personal, su experiencia personal, pero que no se aplica a la mayor parte de las personas mayores, y que entiendo que, bueno, personalmente no es el estilo que comparto, un exhibicionismo así de ver una persona mayor en cueros haciendo pesas, y lo entiendo perfectamente, lo respeto, pero creo que el mensaje habría que adecuarlo un poquito más a la realidad. Yo creo que la realidad de las personas mayores es una realidad que es completamente diversa. Cuando hablamos de esto hay que hablar, no en este caso que vos estás hablando conmigo, porque no soy el único especialista en personas mayores, sino que hay muchos y hay muy buenos. Pero hay que entender que la información válida, confiable, tiene que ser, digamos, fundamentada por personas que tengan conocimiento académico, profesional de estas situaciones, digamos, con un cierto grado de confiabilidad, cierta información que circula, que por otro lado es lo que estamos viendo hoy en día con esta pandemia. Yo creo que ha habido mucha comunicación irresponsable, muy focalizada y discriminada hacia las personas mayores, diciendo que esto afectaba solo a los mayores, que era un problema que mataba a los viejos y a las viejas, y esto ha hecho que se haya creado una cultura de miedo. Las personas mayores hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo, tienen miedo, y tienen miedo porque se estuvo comunicando de una manera poco responsable. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante porque requiere de múltiples aproximaciones, y ustedes, los comunicadores, tienen una responsabilidad muy importante en esto, porque además quienes hoy escuchan radio, miran televisión abierta, son personas mayores. Exacto. ¿Y cómo ves vos el manejo, si lo consideras apropiado, que se está haciendo aquí de la pandemia en cuanto a aislamiento en general? Hay otros países nórdicos que lo hacen de otra manera. Alemania está dando más permisos para circular, digamos, por la calle. ¿Vos considerás apropiada la actitud de nuestras autoridades? Mirá, Argentina tiene cosas buenas y cuestiones malas. Entre las cuestiones buenas tiene y tuvo la oportunidad de ver qué ocurría en otros escenarios como Asia o como España, que están más adelantados desde el punto de vista epidemiológico. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos una historia muy poco confiable de registro y de cifras oficiales.
Te voy a dar dos ejemplos. Año 2003 se inunda con el fenómeno del Niño en la ciudad de Santa Fe por rotura de un dique y no se supo nunca cuál fue la cifra exacta de fallecidos, las cifras oficiales. Lo mismo ocurrió en el año 2013 con la inundación de La Plata. Nunca se supo cuántas personas habían fallecido y te digo algo, más del 60-70% de las cifras oficiales que se dieron, que eran algo más de 50-52 personas, eran personas mayores. Por lo cual, mi pregunta es, si hoy quienes ostentan el poder fueron las personas que alguna vez intervinieron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fueron los que alguna vez dijeron que Argentina tenía menos pobres que Alemania, ya que citaste el caso de Alemania, ¿por qué nuestra situación hoy debería ser diferente? Además de eso, sinceramente, a mí me dan muchas dudas. Como profesional me dan muchas dudas las cifras oficiales y te voy a dar un dato. Argentina y México están en la misma situación epidemiológica, en el mismo momento de alguna manera. En Argentina el primer caso fue diagnosticado el día 4 de marzo, en México el día 29 de febrero. Para que vos te des una idea, al 19 de marzo, 20 de marzo aproximadamente, tanto Argentina como México tenían prácticamente los mismos números de casos notificados oficialmente. 100 casos en Argentina, 118 casos en México. Al día de hoy, 20 de abril, Argentina tiene notificados apenas casi 3.000 casos y México tiene 8.200, con 700 muertos, cuando en Argentina hay solamente 122 fallecidos y en el día de ayer se notificaron apenas 2 fallecimientos nuevos. Sinceramente, a mí estas cifras, y por más que me digan, México son más de 126 millones de habitantes, Argentina tiene apenas 44, 45 millones, el escenario epidemiológico es el mismo, porque esto se está dando fundamentalmente en las grandes ciudades, como ocurrió en Europa, como ocurrió en el caso de Wuhan, en China, una ciudad con muchos millones de habitantes. Entonces, yo creo que hoy no estamos sabiendo lo que realmente está ocurriendo. Creo que deberíamos preguntarnos qué es lo que ocurre que hace 4 o 5 días se están cerrando clínicas, servicios de hospital e inclusive hospitales por contagios masivos de médicos. Tenemos que preguntarnos si no existen esos niveles y equipos de protección para profesional de la salud, sabiendo que en Italia hay más de 80 muertos entre los profesionales de la salud y en España hay más de 30 muertos, que además se contagia más del 15% de la fuerza laboral. Tenemos que preguntarnos si es porque quizás hay equipos, pero los profesionales no están entrenados, capacitados para utilizarlos. O tenemos que preguntarnos si realmente hay tanto virus circulando por la comunidad que nuestros profesionales se están contagiando no por la persona que entra con fiebre y con tos seca o con pérdida de olfato, porque como se suele decir en medicina, esa persona la diagnostica el comerciante de la esquina, sino que se están contagiando de los asintomáticos, el paciente que entra porque tiene una uña empernada. No estamos sabiendo, o mejor dicho, sí, sabemos que tanto Argentina como México son los países de la región con menor grado de testeo. Y el testeo, por más que las personas estén cuestionando que no es tan importante testear, en la epidemiología el testeo sirve para identificar los casos que hay y para saber cómo se comporta la pandemia, la tasa de infestación a nivel comunitario. Pero además nos tiene que servir para poder aislar a esas personas asintomáticas, que hoy sabemos que pueden llegar a ser entre el 60 y el 80% de los portadores del virus, nos tiene que servir para seguir o trazar los contactos que estas personas tuvieron y por sobre todas las cosas para ofrecerle mejores cuidados. Mira, Lili, que nosotros no identifiquemos, no registremos lo que hay en nuestra comunidad no significa que no exista. Y esto es un tema que es muy grave cuando estamos hablando de una pandemia, porque además ya se está hablando de levantar una cuarentena que apenas lleva 2 semanas, un confinamiento de 2 semanas, y yo quisiera preguntarme también, porque mi obligación es generar preguntas, que me digan qué país del mundo levantó un confinamiento después de apenas 2 semanas de encierro. Son preguntas importantes, son preguntas que nos hacemos todos y como vos decías,
El miedo se está notando en la gente, y yo en una nota que le hice a una enfermera de cuidados domiciliarios, me decía que ella como profesional veía, trabajaba con miedo, tenía el miedo de contagiar a su paciente, tenía el miedo de llevar el virus a su familia, y se daba cuenta de la poca conciencia social que había en la calle en cuanto al uso del barbijo, la distancia y demás, y sí, a mí me parece que se relaja, y más allá de que me dejen salir o no a la calle, que tenga que pedir permiso, se están relajando muchas cuestiones socialmente que pueden hacer que estemos activando la bomba de tiempo en cualquier momento. Mira, Lili, nosotros como sociedad en Argentina no tenemos la disciplina social colectiva que tienen las sociedades de Asia. No tenemos una fortaleza institucional como son los sistemas nacionales de salud de los países europeos. No tenemos el dinero que tiene y la tecnología que tiene Estados Unidos. Y ya estamos viendo lo que ha pasado en Asia, lo que está pasando o se está resolviendo en Europa, y estamos viendo lo dramático que está haciendo en Estados Unidos. Entonces mi pregunta, y vuelvo a hacer otra pregunta, es ¿por qué en nuestro país la realidad debería ser diferente? ¿Por qué no nos debería pasar lo que ha ocurrido en esos lugares? Entonces ese miedo del que vos hablás, que te comentó la enfermera y que comenta otra gente, es un miedo que de alguna manera está infundado por la falta de transparencia en las cifras, por la falta de claridad. Yo entiendo que esto es muy complejo, pero ¿a vos te parece que un Ministerio de Salud de la Nación tiene que estar hablando de la importancia del sexo virtual, por ejemplo? No, por favor. Cuando en realidad deberían estar diciendo, señores, miren, tenemos 8.500 camas de terapia intensiva. Sabemos que de esas 2/3 son privadas, que ese es otro tema muy importante, no son del sistema público de salud. Sabemos que hoy la tasa de ocupación de esas camas de terapia intensiva es del 40, 50 o 70%. Sabemos que nuestras proyecciones nos pueden llevar a esto. A ver, esto es llevar información confiable, transparente, con rendición de cuentas. ¿Entendés? Si la gente sabe que en el peor de los casos va a haber 5 personas esperando un respirador, y en ese momento va a haber que decidir, algo que los médicos hacemos no en tiempos de pandemia. Los médicos estamos decidiendo con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y con nuestra bioética, la que llevamos como valores personales cada uno de nosotros, a diario, no dentro de una pandemia. Nosotros decidimos a diario porque convivimos con la incertidumbre. Entonces, si la gente sabe que en el peor de los casos va a haber 5 personas a las cuales va a haber que decidir a quién se le da ese respirador, bueno, esas personas probablemente entiendan la importancia de quedarse en la casa, de pedir ayuda, de buscar recursos y de hacer el sacrificio, porque es un sacrificio que estamos haciendo todos. Yo aquí en México llevo 38 días encerrado en mi casa. Y yo sé que es necesario hacer esto, pero porque sé que el beneficio es mucho más alto que el costo que puedo pagar si salgo a hacer una vida normal. Diego, yo te agradezco muchísimo la deferencia que siempre tenés para con Remixados, y gracias por estar ahí y por trabajar tan cerca nuestro a pesar de la distancia que nos separa con esa querida ciudad mexicana. Y nos veremos a corto plazo, espero. Ojalá. Un gusto enorme y un saludo a tu audiencia. Que sigan muy bien. Bueno, gracias, Diego. Hasta pronto. Hasta pronto.